Hoy es Risco. It's 30 minutes away. I'll be there in 10. El Fixer con Kenneth Smith. I'm here to help. Querido Kenneth, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Javier, qué gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, querido Kenneth Smith. Oye, te extrañamos en la posada, eso tengo que decírtelo primero. Sí, caray, andaba de viaje. No, claramente, como fixer y como persona que se mueve en esta región como mariposa monarca de un lado a otro, pues claramente iba a ser difícil cacharte por acá, pero querido Kenneth, qué gusto tenerte por acá en esta sección. Oye, cuéntanos un poco lo que has visto y lo que has leído y me centraría específicamente al tema de Canadá. Esta región también sumamente compleja. En este momento, Justin Trudeau, el primer ministro, en una crisis política, todo indica que se va a ir, pero tal vez, Kenneth, tú lo percibas de manera distinta. ¿Qué ha pasado en las últimas semanas que te ha llamado la atención entre México, Estados Unidos y Canadá? Mira, como bien señalas, hay una crisis política en Estados Unidos. Van a tener elecciones próximamente, en algún momento en el 2025, y todo indica que en Canadá, el partido perdón. del... Es que dijiste Sí, Estados Unidos, perdón, en Canadá. Una Sí. disculpa, en Estados Unidos, que en Estados Unidos también viene, pero Sí. por supuesto en Canadá, con la posibilidad de que ganen los conservadores, y en ese sentido, pues que haya un cambio radical en la política doméstica y exterior de Canadá. Yo creo que esto va a ser importante con miras a lo que sucede en la revisión del TEMEC en 2026, porque como sabes, esas conversaciones entre los tres países norteamericanos deben empezar desde ya. Es decir, la amenaza del presidente Trump de incrementar los aranceles si no se avanza en materia de migración y seguridad con México, también ha amenazado a Canadá. Yo creo que eso ha propiciado, antes de que llegue al poder el presidente Trump, pues una serie de turbulencias tanto en México como en Canadá. En Canadá vimos estos intentos de las provincias de Alberta y de Ontario de hablar de un distanciamiento de México, de inclusive tratar de sacarnos del tratado, lo cual, por cierto, no se permite en el TEMEC, no hay ninguna cláusula de expulsión. Los países voluntariamente pueden salirse si quieren. Pero todo esto yo creo que obedece al nerviosismo político al interior de Canadá, que de muy poco les sirvió cuando salieron a atacar estos premiers de las provincias, los gobernadores de las provincias de Quebec y Ontario a México. Al día siguiente salió Trump a decir: ustedes también están en el mismo redil, les van a tocar aranceles y aguantar. Entonces, yo creo que hay que entender que la relación entre México y Canadá es muy importante. Hay un comercio enorme de casi 50,000 millones de dólares. Canadá es nuestro tercer inversionista extranjero en México. Hay lazos muy importantes en el sector manufacturero, en agricultura, en energía. Entonces eso no lo debemos perder, y yo creo que es muy importante que el gobierno de México se acerque a Canadá, que tratemos de replicar lo que se hizo en 2018 en la negociación original del TEMEC, que es acercar posiciones, encontrar puntos de vista comunes y llevarlos de manera conjunta a la mesa, porque vamos a enfrentar un gran proteccionismo y mucha presión por este nacionalismo económico de la administración Trump hacia la revisión del 2026. Bueno, interesante lo que pasa en Canadá. La llegada de Trump, lo que has visto, lo que has también, por lo menos palpado respecto a, la conversación que han tenido el nuevo embajador de Estados Unidos en México. ¿Qué te ha parecido también esto, Kenneth? Sí, pues mira, con Estados Unidos tenemos la amenaza de los aranceles inminente. Ha señalado Trump que va a subir los aranceles 25% en todos los productos. No creo que suceda. Esto sería darse un balazo en el pie a la economía estadounidense. Equivaldría a suspender, por lo menos temporalmente, el tratado. Y eso le causaría un daño enorme a la economía de la Unión Americana. Sin embargo, hay que tomar muy en serio estas amenazas y sobre todo muy en serio la narrativa de Trump de que quiere traer gente ruda al gabinete para ocuparse de los temas de migración y de seguridad. Ya lo vimos con el zar de la frontera, Tom Homan, que habla no solo de deportar millones de migrantes de Estados Unidos, sino también tomar cartas en el asunto, y lo cito, diciendo que van a erradicar de la faz de la tierra a los cárteles. Entonces, obviamente son declaraciones políticas explosivas que van a generar mucho ruido en México. Van a mandar un embajador que es un ex militar experimentado en temas de combate de guerrillas y experiencia en El Salvador. Entonces, vienen tiempos turbulentos, pero al mismo tiempo hay que entender la magnitud de la relación México-Estados Unidos, que hay que mantener la calma en México. Estados Unidos depende mucho de la economía mexicana. Entonces, pues no hay que desesperarnos, simplemente trabajar con quien llegue y explicarles por qué México es parte de la solución para que Norteamérica compita con éxito contra China y otros países del mundo. ¿Qué es lo que te iba a preguntar directamente también? A ver, entendemos estos adjetivos que a veces da el gobierno estadounidense,
y me parece que subrayo una palabra, que es, se vienen tiempos y se viene gente que podría ser más ruda. Y la pregunta que te haría, vamos a ir a una pausa, pero al regresar quiero que tratemos de ahondar en esta parte, que es qué tan rudos pueden ser, cuáles amenazas sí creer y cuáles amenazas realmente decir es un balazo en el pie que se está dando el gobierno estadounidense y no podría suceder. Pero eso, ¿qué tan rudos podrían venir los siguientes meses, sobre todo para tratar de entender la relación y hasta cuánto se puede estirar esta liga? Vamos a una pausa y regresamos con eso, Kenneth. Perfecto. De la tarde con 40 minutos, estamos con el fixer de este programa, mi querido Kenneth Smith. Querido Kenneth, gracias por permanecer en la línea. Hablamos un poco de qué tan rudos pueden ser y qué creer y qué no creer de estos adjetivos y amenazas desde el gobierno de Estados Unidos, Kenneth. Sí, mira, de entrada el estilo de Donald Trump es presionar a sus socios comerciales, condicionar ya sea el acceso a mercado o digamos otros beneficios que se obtienen en la relación bilateral a estas presiones que está ejerciendo Trump, por ejemplo, la amenaza de los aranceles que hablábamos. Yo creo que es imposible que incremente los aranceles en un 25%. Ay, creo que tuvimos por ahí un problema técnico. A ver si... $40 mil millones de productos del sector automotriz. Ajá. Sí, y eso causaría un daño enorme a la economía estadounidense si suspenden esas importaciones, ¿no? Es decir, imponerle aranceles a México, a los productos mexicanos, implica darse ellos mismos un balazo en el pie porque afectan su base industrial y productiva. Otros temas donde se ha hablado y donde ha habido una narrativa agresiva, digamos, en las campañas en Estados Unidos y de Donald Trump, ha sido, por ejemplo, el tema de los cierres de la frontera, es decir, por el flujo migratorio, cerrar la frontera a las personas, pero también afectar al comercio. Entonces esto también tiene un costo para la economía estadounidense, pero ya lo hemos visto en diversos puntos fronterizos a lo largo del año pasado y en Texas. Esa es una amenaza donde podrían empezar a presionar. Otro tema ya más difícil, porque es muy difícil implementarlo, es lo que se ha manejado en ciertos círculos republicanos de restringir las remesas de Estados Unidos hacia México. Esto implicaría un esquema de control de capital que es muy difícil hacerlo desde el punto de vista gubernamental en Estados Unidos. Tendrías que distinguir qué operaciones financieras están destinadas como remesas y cuáles son parte de los intercambios económicos entre empresas, entre México y Estados Unidos, pero también han amenazado por ahí. Yo creo que el más grave, que tampoco es una posibilidad real, pero donde va a haber presión, es esto de tomar medidas unilaterales en contra de los cárteles mexicanos, es decir, operativos de seguridad cruzando la frontera y atacando grupos digamos, del crimen organizado en México. Ahí se requiere, para contener todas estas amenazas que en los, digamos, círculos más conservadores del Partido Republicano están a favor de muchas de estas medidas. Ahí México se tiene ya que sentar con el equipo de transición de Trump, hablar de migración, hablar de seguridad y encontrar los caminos de un diálogo constructivo y que no vaya a haber acciones unilaterales de Estados Unidos que lesionen no solo la capacidad del diálogo, sino que creen problemas también para nuestra economía. Bueno, pues Kenneth, lo anotamos todo y se lo pasamos directamente hasta la oficina del canciller. Seguramente le servirá este conocimiento. Gracias, querido Kenneth. Te mandamos un abrazo. Que pases felices fiestas y gracias por ser parte de este proyecto. Un fuerte abrazo, te agradezco mucho. Un abrazo, es nuestro fixer Kenneth Smith, quien ha estado ahí en la mesa de negociación, que conoce bien las letras chiquitas del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Parte también de buena información que seguramente sirve en relaciones exteriores, en economía y también en Palacio Nacional. Vamos y hagámonos de palabras.